La otra información que colegimos del espectro es la multiplicidad. En el caso de la resonancia magnética nuclear, esta información nos va a decir a nosotros las interacciones, o el término más espectroscópico de la resonancia es el acoplamiento spin. Y ese m es igual a n-1. Cada señal que nosotros veamos, en el caso de los hidrógenos, vamos a mirar la multiplicidad. Y la multiplicidad nos está dando, podemos decir, la forma de la señal. Esas formas más comunes de las señales son singlete, doblete, triplete, cuarteto, quinteto o multiplete. ¿Sí? Donde n es el número de hidrógenos vecinos. ¿Y qué consideramos como hidrógenos vecinos? Si yo estoy mirando este hidrógeno acá, el vecino es el que tiene a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿sí? Este hidrógeno que tenemos aquí, este hidrógeno va a sentir efectos por este y por este. Entonces, esta señal de acá, como hay dos hidrógenos, entonces se va a ver como un doblete. Estas señales, o la forma de las señales, singlete, doblete, triplete, cuarteto, quinteto, sí, su altura está relacionada, o la podemos decir, se relaciona con los coeficientes del triángulo de Pascal. Del triángulo de Pascal. La otra información que nosotros sacamos del espectro es la integral. La integral nos da la información de la cantidad de hidrógenos por cada señal. La sumatoria, ¿sí?, de esas señales nos da el número total de hidrógenos que presenta el compuesto. ¿Sí? La integral. Y se suele escribir o denotar de esta manera. Así como la integral, la forma de la integral. Entonces, y se coloca sobre cada desplazamiento químico. O también al inferior del desplazamiento químico, en la parte baja del desplazamiento químico, se suele colocar así también. Son las dos notaciones que observamos en un espectro. Entonces, cuando nosotros debemos de construir una tabla, cuando estamos mirando el espectro, ¿sí? Esa tabla que nosotros construimos, ¿qué parámetro vamos a tener? Desplazamiento químico, ¿sí?, la multiplicidad, la integral, y vamos a decir que vamos a hacer unas observaciones o comentarios. Sí.
nosotros vamos a decir, ¿sí? Vamos a decir que tenemos una señal en tal intervalo, entre 0,1 y 1 de desplazamiento químico. Con la multiplicidad, la señal es singlete, y que ese singlete integra 10 cuadros. 10 cuadros. Por el desplazamiento químico, nosotros vamos a decir que es un hidrógeno que está unido a un carbono de hibridación sp3. ¿Sí? Basados en el desplazamiento. Entonces, aquí, en los comentarios para cada señal, nosotros vamos a tener en cuenta de mirar las tablas de correlación. Las tablas de correlación para los desplazamientos químicos y hacer la atribución del tipo de hidrógeno que está a ese desplazamiento. Podría presentarse también que es un hidrógeno que está unido a un carbono de hibridación sp2. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, así vamos construyendo nuestra tabla y mirando el espectro. Fíjese que cada uno de estos nos está dando parte de la estructura del compuesto. Digamos que nosotros tenemos entre 7.0 y 8.5 una señal que es un doblete. ¿Sí? Un doblete. Y que integra nosotros podemos decir cuadros, podemos decir centímetros, que integra para 12 cuadros o 12 centímetros. Y aquí vamos a decir que los hidrógenos que corresponden a esa señal es de un sistema aromático. ¿Sí? Son hidrógenos de un sistema aromático. Entonces, si hay un doblete, ese sistema aromático, nosotros vamos a considerar que como es un doblete, ya me está dando información, que son dos tipos de hidrógeno y que lo más probable es de que los hidrógenos de este sistema, ese anillo esté sustituido. Porque hay dos ambientes químicos diferentes. ¿Bien? Entonces, esa es la tabla en el caso de RMN protónico que nosotros miramos. No olvidemos que el desplazamiento químico de un espectro de los hidrógenos varía entre 0 o están el desplazamiento químico en partes por millón está entre 0 y 12 suelen aparecer los hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos de los compuestos orgánicos, en la mayoría de los compuestos inorgánicos. En el 0, sobre el 0, vamos a observar la señal del TMS. La señal del TMS. El TMS es tetrametilsilano y es el compuesto de referencia. El compuesto de referencia para los espectros de hidrógeno como de carbono.
Como ese es el compuesto de referencia, a partir de ahí, hacia la izquierda, ¿sí?, están las señales de los diversos protones y carbonos. En un espectro suele también aparecer la señal del solvente. La señal disolvente. El disolvente más común que se utiliza en resonancia magnética nuclear es el cloroformo. Pero ese cloroformo que se utiliza es un cloroformo deuterado. Cloroformo deuterado. Ese cloroformo deuterado, pues la señal de él es característica en el espectro de RMN. Entonces, uno puede preguntarse cuando tiene un espectro, ¿se observa la señal del disolvente? Disolvente de clorometano. Entonces, aquí nosotros tenemos que conocer, ¿sí?, cuál es el desplazamiento químico característico para, ¿sí?, ese enlace. ¿Cuál enlace? El enlace CD, que está relacionado con el enlace CH. ¿Sí? Tienen relación. Entonces, hay espectros que se registran y aparece la señal del TMS y la señal del solvente. De cloroformo. Otro disolvente que se suele utilizar es metanol. Todos los disolventes que se utilizan en RMN son disolventes deuterados. Es decir, puede ser así, o también hay otros que se utiliza agua, pero el agua que se utiliza es agua deuterada. Se utiliza dimetil sulfóxido. Este dimetil sulfóxido también es un dimetil, un dimetil deuterado. Se utiliza también piridina, y es piridina deuterada. En los cuales los compuestos sólidos se solubilizan. Algunos líquidos también, ¿cierto? Pero principalmente con los sólidos se solubilizan en algunos de estos disolventes. El más utilizado es cloroformo deuterado. ¿Preguntas? ¿Tienen inquietudes? Por favor. No, profe. ¿Está claro hasta el momento?
Sí, señor. Bueno, vamos a mirar unos compuestos orgánicos. Bueno, tenemos esos 4 grupos de compuestos. Hemos colocado uno versus el otro. La pregunta es, ¿cómo diferenciamos por RMN estos compuestos? ¿Sí? ¿Será que a través de la espectroscopía de RMN y particularmente RM, en este caso protónico, podemos diferenciar con ellos entre esos compuestos? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué podemos diferenciar nosotros los protones que hay en cada uno de esos compuestos? Va a presentar desplazamientos químicos diferentes. Tenemos que partir de ahí. ¿Sí? ¿Son funciones o son compuestos orgánicos diferentes? Los desplazamientos químicos de esos protones pues van a estar cercanos, pero podemos diferenciar. Por ejemplo, aquí tenemos un alcohol y un éter. Entonces, nosotros podemos decir que el alcohol nos va a presentar 3 señales. Nos presenta 3 señales de hidrógenos. Nos presenta 3 señales el alcohol versus a una señal que presenta el éter. La pregunta que hacemos es, ¿por qué el éter da una sola señal? Profe, por el químico.
Porque los hidrógenos del éter tienen el mismo ambiente químico. En consecuencia, su desplazamiento va a ser igual. ¿Sí? Por eso una sola señal, acá tres señales. Si nosotros miramos el grupo de compuestos siguientes, ¿cuántas señales tendría el compuesto ácido y cuántas señales tendría el compuesto alcohólico? El compuesto ácido tendría dos señales. ¿Cuáles señales? La de los aromáticos, los hidrógenos aromáticos y la señal del grupo del protón del grupo ácido. Mientras que el alcohol tendría tres señales. ¿Cuáles serían esas señales? La de los protones aromáticos, la del carbono, la de los protones del carbono alifático y la del protón del grupo hidroxilo. No serían tres señales. Lo otro que podríamos decir que las señales del compuesto ácido todos aparecen a campo bajo, ¿sí? Y estas tres señales, una a campo bajo y dos a campo alto. ¿Cuáles serían las de campo alto? Las de campo alto serían esta señal y la señal de los protones del carbono alifático. Este grupo de compuestos también lo podemos diferenciar. La diferencia fundamental sería que el compuesto, la amina, nos va a dar una señal de enlace NH. Una señal de NH. Mientras que el nitrógeno no va a presentar esa señal de CNH, de NH. Aquí iríamos a tener una, dos, tres, cuatro señales. Tendríamos cuatro señales. Y acá tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y esta señal. ¿Sí? De hidrógenos en el espectro. Las señales, estas cuatro, estas seis señales aparecen también a campo alto. Y estos dos, aquí del compuesto aromático del areno, dos señales. Y vamos a decir que vamos a tener también principalmente dos señales. Perdón, vamos a hablar de tres señales. Tres señales. Todas aquí aparecen en campo alto. Y esta aparece una en campo alto y la otra aparece en campo bajo. La de campo bajo es la señal de los hidrógenos aromáticos.
¿Se entiende? Aló. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a ver unas transparencias, más que unas diapositivas de algunos espectros de RMN de compuestos orgánicos para reforzar lo que por favor, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ven las diapositivas? Sí, profe. Fíjense, este compuesto es una amida, una amida alifática y tiene 4 grupos de señales. ¿Cuáles son esos 4 grupos de señales? Esos grupos de señales son los protones de los carbonos alifáticos y los protones del grupo amino. Del grupo amino. Aquí podemos mencionar que para diferenciar entre una amida y una amina por RMN está en que las amidas en resonancia magnética nuclear, la señal del grupo de los hidrógenos del grupo amino aparecen a campo bajo. Van a aparecer a campo bajo. Las aminas, los hidrógenos del grupo amino están en campo alto. Esa situación se debe a el efecto del grupo carbonilo. Hace que estos hidrógenos se vayan hacia campo bajo y aparecen comúnmente en esta región. Los otros protones, dado su ambiente químico, van a generar su desplazamiento, van a generar la señal, pues dependiendo de su ambiente químico. Por ejemplo, el C, en este caso el C de estos protones es el que más alejado va a estar. ¿Por qué? Porque siente la influencia también de este grupo carbonilo, cosa que casi no siente los protones del carbono B y el carbono A. Fíjese que la señal del carbono B, la señal de los hidrógenos del carbono B es una señal que es un multiplete. Es un multiplete. Y la señal de C va a ser una señal que será un triplete. Lo mismo que la señal de el CH3, que será un triplete. Miren que aquí tenemos este nitrilo, parecido a un ejemplo que teníamos anteriormente. Todas las señales de los hidrógenos, ¿sí?, aparecen en campo bajo. En campo bajo. La señal de los hidrógenos C y B, ¿sí?, son muy similares. Están a unos desplazamientos químicos muy cercanos. Ahora, la señal de C, ¿sí?, la señal de C se desplaza
se desplaza un poco más a campo bajo debido al efecto del triple enlace del grupo nitrilo. Lo mismo le sucede a los hidrógenos que están cercanos al carbono unido al grupo nitrilo, por eso se van hacia campo bajo. De lo que comentábamos nosotros en las sesiones anteriores, de que el efecto electrónico influye, esa alta densidad electrónica, las insaturaciones, la aromaticidad, a que señales próximas se desplacen más hacia la izquierda, que se conoce como un efecto de desapantallamiento. Miremos este compuesto. Aquí en este compuesto tenemos dos grupos metilos, ¿sí? Es decir, sobre un carbono, este es un grupo isopropilo. Y fíjese que esos dos grupos metilos están al mismo desplazamiento y su señal se ve como un doblete. ¿Y por qué se ve como un doblete? Es el efecto de este hidrógeno. El efecto de este hidrógeno. Así como la señal de este hidrógeno de acá, de este hidrógeno secundario, nos va a dar un multiplete. ¿Por qué? No, ese multiplete que vemos aquí está influenciado por estos 6 hidrógenos y este de acá también. Entonces, esta señal. El que aparece solito, como la señal de los hidrógenos solito de este singlete, es el de estos hidrógenos. Y fíjese que comúnmente estos hidrógenos que suelen aparecer entre 0 y 1, acá se va alrededor de 2 por el efecto electrónico de todo este sistema, del grupo carbonilo como de el oxígeno, del grupo éster. Influye, y miren el caso también de los protones de el CH2 que está unido a este oxígeno, también se va a un campo más alto por el efecto electrónico. Algo similar podemos explicar para este compuesto orgánico. Tiene dos grupos ácidos. Hay dos grupos ácidos. La cantidad de los hidrógenos ácidos nos los da la integral. Nos los da la integral. Nosotros hacemos la contabilización de las integrales y podemos conocer el número de hidrógenos que hay por cada desplazamiento. Por cada desplazamiento. Fíjese que aquí la interacción spin-spin de las señales, este influye a este, por eso, y este también influye a este. Los hidrógenos, este hidrógeno de este carbono terciario, ¿sí?, que es el C, lo vamos a ver como un triplete, por esa situación. Y este, ¿sí?, del metilo también lo veremos como un triplete por esta situación. En cambio, los de B tienen el efecto de este, del hidrógeno C, del carbono, de este carbono, como del grupo metilo. Por eso esta señal nosotros la veremos más bien como un multiplete.
Hablo de multiplete para no introducir otros elementos porque uno puede hablar de doble doblete o un triplete, triplete doblete. ¿Sí? No estamos entrando en eso en la parte del curso que son la mirada que se puede tener con los sistemas de las señales de los protones en los espectros de RMN, diciendo que los protones tienen un patrón AMX o AX2, ¿sí? O AMBC. Entonces, y eso no genera el tipo de que podemos hablar con esas características, con esa particularidad de decir si es un doble doblete o un triplete doblete. Lo que hemos hablado hasta el momento aquí ¿sí? Todo es considerado como N de hidrógeno en una dimensión, ¿sí? Unidimensional. Es decir, lo que nosotros observamos en un espectro así. Esto es un espectro de RMN protónico unidimensional. Ahora vamos a mencionar de RMN de carbono 13 también unidimensional. Aquí recordemos que la escala en parte por millón de los carbonos está entre 0 a 220. Y algo similar, acá podemos hablar que aquí están los de campo alto, la señal de los carbonos a campo alto y acá la señal de los carbonos de campo bajo. Podemos decir nosotros, voy a utilizar un término, la forma como se ven las señales de los carbonos en un espectro de RMN, se ven unas señales así, como unas barritas. ¿Sí? Entonces, el número de barras que nosotros observemos en ese espectro de carbono unidimensional nos está diciendo a nosotros el número de carbonos del compuesto. ¿Sí? Nos dice el número de carbonos del compuesto. Es decir, que si el compuesto tiene 5 carbonos diferentes, oígase bien, que tienen ambiente químico diferente, vamos a tener 5 señales. ¿Sí? O se van a observar 5 señales. Nosotros tenemos estos dos compuestos, un areno y un alcano. Podemos diferenciar por RMN
de carbono estos dos compuestos? La respuesta es sí. Podemos diferenciar, se van a diferenciar. En el caso de este, podemos resumir diciendo que nos da dos señales. Y este también nos va a dar dos señales. Bueno, entonces, pero ¿cómo lo vamos a diferenciar si ambos nos dan dos señales? Sí. Lo que pasa es que esas dos señales, aquí en este nos da las dos señales, una en campo bajo y la otra señal en campo alto. Acá las dos señales van a estar en campo alto. Eso que nos está ilustrando, eso nos está diciendo que los carbonos de hibridización sp3, carbonos de hibridización sp2, carbonos de hibridización sp3, particularmente lo vamos a ver a campo alto. Sí tiene un elemento electronegativo. La señal de ese carbono se desplaza a campo bajo. ¿Qué estamos diciendo? Si este carbono tiene un elemento electronegativo, electronegativo, oxígeno, nitrógeno, halógeno. Entonces la señal de este carbono, ya por tener ese elemento electronegativo, no va a aparecer sino desplazado hacia la izquierda. Nos va a irse a campo más bajo. Se va a correr a la izquierda. Eso es lo que estamos diciendo con esta información para este tipo de carbonos. Los sistemas aromáticos, el anillo aromático, los carbonos aparecen a campo bajo. Y los que también aparecen a campo bastante bajo son los diversos tipos de carbono carbonílicos. Todos aparecen a campo bajo. Entonces, viendo solo el performance o el panorama de las señales de los carbonos, de las señales de los carbonos, nosotros podemos decir, tenemos un patrón donde hay carbonos aromáticos, carbonos alifáticos, o tenemos carbonos carbonílicos. ¿Sí? Y esa información es bastante significativa para proponer una estructura de un compuesto. La otra situación es que si en el compuesto Profe, ¿sí? qué pena, Sí. es que no sé si solo soy yo la que no lo estoy escuchando. Entonces quería confirmar si era solo yo. A mí también me ha pasado lo mismo, pero me salí de la llamada y volví a entrar y ahora sí lo escucho, el profesor. No tengo todos los niveles del sonido altos.
¿Ahí ya me escuchas? Profe, sí, ya, yo creo que era solo yo, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, profe, ya lo escucho. ¿Aquí me escuchas? Sí, profe. Bueno, entonces decía, por ejemplo, un compuesto de este tipo, ¿sí? En este compuesto, ¿nosotros qué observamos? Observamos que solamente se va a dar una señal de carbono. En primer lugar, porque hay el mismo ambiente químico. Y lo otro, porque hay una simetría. Algo similar, ¿sí? Es para un compuesto cíclico. Nosotros tenemos un plano de simetría, un eje de simetría. Entonces, cuando eso se presenta, en el caso de los carbonos, se presenta un elemento de simetría. Las señales se reducen. Es decir, que ya no se van a presentar, si son dos, si son 6 carbonos, no se van a ver 6 carbonos, se va a ver la mitad, se van a ver 3 carbonos, o las señales a 3 carbonos, o se va a ver señal de un solo carbono. ¿Estamos? Entonces, pero esta información de la simetría, de la revisión del espectro de carbono 13, pues tenemos que hacerla o tenerla en cuenta, ¿sí?, cuando tengamos la mirada total de todas las señales. La mirada total de todas las señales del espectro de carbono. Si hay más de un carbono con el mismo desplazamiento químico, con el ambiente químico, la intensidad, oígase bien, en este caso, para simplificar, oígase bien, para simplificar, voy a utilizar la siguiente expresión. La altura de la señal se hace mayor. ¿Qué estamos diciendo? Que la altura de la señal, cuando hay varios carbonos con el mismo desplazamiento químico, es más intensa, es más alta. Bien, en los compuestos de cadena carbonada larga, ¿sí? Cuando tenemos esa situación, la señal de esos carbonos con el mismo desplazamiento químico va a ser más intensa. Entonces, vamos aquí está una tabla de correlación de señales de carbono. ¿Sí? Este es una tabla donde aparecen los desplazamientos químicos de diversos tipos de carbono. Y ahí podemos mirar la región donde se presentan, de las que hemos hablado, de campo alto y campo bajo. Este es una tabla de correlación. Miren, nosotros podemos decir que esta es la zona
de campo alto y todo esto la zona de campo bajo. Lo que decíamos, en esta región, ¿sí?, se presentan las señales de los grupos carbonilos. Acá de compuestos insaturados, de los carbonos insaturados aromáticos. Aquí de carbonos saturados que están unidos a elementos electronegativos. Mientras que en esta región están los carbonos saturados que no tienen unión con elementos electronegativos. Entonces, esta es una tabla bastante ilustrativa en ese sentido para conocer el desplazamiento químico de los carbonos. Entonces, las cuales se puede resumir en este cuadro, en esta tabla. ¿Sí? Todo esto que tenemos acá o de toda esta la podemos resumir en esta. Y ese sería, así es lo que consideramos el espectro de RMN en una dimensión de carbonos. Esta es otra representación de los desplazamientos químicos de carbonos carbonílicos, es decir, de la mayoría de los compuestos que tienen un grupo carbonilo en donde aparecen cuál es el desplazamiento químico de ellos característico en resonancia magnética nuclear. Esto que tenemos aquí más oscurito, ¿sí?, esta es toda la región donde se suele aparecer las señales de estos compuestos, de la diversidad estructural para ese tipo de grupos. Jóvenes, un anuncio comercial es el siguiente. Vamos a dejar ahí y el anuncio comercial es para este viernes que es que sería 27. 26, profe. 26, bueno, para este viernes 26, como al viernes siguiente, 2 semanas, esta semana y la semana siguiente, ambos grupos que dividimos el curso, vengan al laboratorio para que trabajen la muestra que tienen, la muestra de la mezcla. Ya conseguimos el permiso, ¿sí? Le comunican a sus compañeros, más tarde también les voy Profe, a... este viernes y el otro. Sí. Listo. Entonces también más tarde al final del día les escribo a través del correo esta información, ¿sí? Entonces que tengan un buen día. Hasta luego.